a preocupar justamente por los casos que tenían que ver con el trabajo. Él intercedía por ciertas personas ante las distintas autoridades eclesiásticas para que, según los casos, utilizando lo que él sabía de derecho más lo que era él como sacerdote, para ayudar a las personas, ¿no? No, él no era militar. Bueno, pero había estado, bueno, el padre, está bien. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, una vez se encuentra un hombre que estaba prisionero atado a unos remos de un barco y se pone a hablar con él y se entera que había sido un comerciante que había estado muy bien en una época económicamente y después los negocios le empezaron a ir mal, entonces no le pudo pagar a la Santa Sede lo que eran los impuestos. Entonces, por ese caso, por no haber podido pagar los impuestos, este hombre estaba preso. La Santa Sede lo puso preso. Sí, en esa época sí. Nada que ver a lo que decía Jesús, ¿no? Entonces, muchos casos así él ayudó y de hecho él pedía colaboraciones a la gente que tenía mucho dinero y compraba pan y alimentos y lo daba a los pobres. Por eso es que se lo considera el santo patrono de lo que tiene que ver con el trabajo, con las injusticias sobre todo, y es el patrono del pan, justamente porque él repartía el pan. ¿En Vicenza sí hay alguna iglesia de San Cayetano? Sí. ¿Y qué fue lo que lo consagró santo? ¿Qué milagro? ¿No te acordás? Todos porque en el 1547 aproximadamente él murió y después de 100 años la Iglesia Católica lo canonizó y lo declararon santo, ¿no? Y como murió el 7 de agosto, justamente por eso es que se celebra. Hoy es la muerte. Día. Hoy es la muerte y se conmemora. Se conmemora, no se festeja. No se festeja, no. Ajá. Sebastián escribe: hola Gladys, me llamo Sebastián, te quería preguntar por qué hay que ir a los velorios de color negro y qué pasa si voy a un velorio de color rojo o blanco, por ejemplo, nada más. Espero que me respondas y gracias. Esto debe tener con alguna costumbre, alguna tradición. Lo que pasa es que el color negro es un color que siempre se le atribuyó a lo que tenía que ver flaco. Con la tristeza, a lo que tiene que ver con la oscuridad. Y justamente es un color que se empezó a usar también en la Edad Media, ¿no? Lo utilizaban los sacerdotes como imponiendo un cierto respeto. Como el referí. Y de repente, sí, totalmente, de repente es un color que se utiliza en los velatorios porque justamente como tiene que ver con la tristeza y con todo ese tipo de cosas, se lo asemeja con la muerte. Por una cuestión de respeto. Si vas de rojo o blanco no hay nada escrito que te diga no podés ir así. Pero como son colores que representan más lo que tiene que ver con la alegría, se supone que por una cuestión mera de costumbre, respeto... digamos. No hay cosa energética de por medio ni nada de protección. No, nada que ver. Okay. El negro es un color que atrae tanto lo positivo como lo negativo, así que hay que usarlo de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Hay mail de Analía, dice: me recomendaron hacer una regresión para comunicarme y reencontrarme con mi pasado, mi vida pasada, dice, y así descubrir, entre otras cosas, qué debo hacer y qué debo tratar de mejorar. ¿Dónde podría ir o qué tipo de experiencia me recomendarías? Meditación, por ejemplo, de ella. Muchas gracias, Analía. Sofrosis. Bueno, sí. Lo que pasa es que para que realmente te hayan dicho que tenés que hacer una regresión a vidas pasadas o una sofrosis, yo ya dije que hay una sola vida anterior. Esto por ahí es muy discutido. Pero para que realmente tengas que hacer esto tendrías que estar teniendo algún flash de evidencia de una vida anterior. Si únicamente es para mejorar lo que hiciste mal en otras vidas, en esta vida, ni siquiera la sofrosis te puede llegar a ayudar, porque imagínate, tendrías que, para ver en qué momento hiciste algo mal, tendrías que vivir toda una vida pasada, para ver en qué momento hiciste lo que no tendrías que haber hecho, lo cual sería imposible. Lo que sí podrías hacer es, si tenés ganas, meditación o yoga, o algún tipo de otra terapia que te pueda ayudar a hacer una introspección, o sea, mirar hacia adentro y después sí, de ahí poder ir a ver para afuera, ¿no? O sea, qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Si realmente vos vas dentro de las leyes universales y no las transgredís, estás haciendo bien las cosas. Mi amiga Luz me dijo anteayer: vos haces meditación solo y es como aprender un idioma por tu cuenta, tendrías que hacer meditación asistida. ¿Tiene razón? Y sí, generalmente es recomendable, ya te lo dije, ya lo comenté acá, hacer una meditación asistida. En realidad meditar es mirar hacia adentro y lo puede hacer uno mismo, porque te estás comunicando con vos mismo. Pero es aconsejable hacerlo no más de 10 minutos porque... ¿Y de día? De día, sí, hasta las 7 de la tarde.
Bueno, acá te escribe Mariel. Te cuenta algunas cosas lindas que te la voy a leer para que te pongas contenta. Dice: hola Gladys, ¿cómo estás? La verdad hace muy poco que te escucho, pero sinceramente se me hizo un vicio poner la Rock and Pop los miércoles a las 12. Me interesa mucho lo que hablas y me encanta. Pero en realidad el motivo de este mail es porque tengo una duda. Mi abuelo nació en el campo, en Entre Ríos, y un día charlando yo le pregunté si sabía algo del hombre lobo, y él me contó que conocía a una chica de 18 años más o menos, que era la séptima hija de una familia muy amiga de sus padres. Según mi abuelo, en el pueblo se comentaba que la chica parecía toda rasguñada y lastimada algunas mañanas. Mi abuelo se empezó a dar cuenta de que la chica muchas veces salía toda cubierta en el cuello por pañuelos. Un día a la noche, mi abuelo volvía de una fiesta, andaba a caballo al otro lado de la ruta, era muy de noche, y el caballo empezó a relinchar. Cuando mi abuelo miró al costado, ve como una cosa peluda y muy feroz. Mi abuelo le pegó un latigazo y se alejó. Bueno, eso es todo, mi abuelo lo hubiera contado mejor porque lo vivió él mismo. Pero bueno, yo intenté hacerlo lo más parecido posible. Si me podés contestar, te lo agradezco. ¿Qué pudo haber pasado? Me interesaría que hables de espíritus que vagan por la tierra buscando algo. Gracias, esto lo escribió Mariel. Bueno, en realidad, si los que vos querés saber si esa chica era una mujer lobo, las mujeres lobos no existen. El hecho de que la chica apareciese con marcas, si nadie vio ninguna transformación de la chica, no se puede suponer que sea una mujer lobo. Sí, por ahí tenía alguna manifestación negativa en su casa o algún espíritu que la molestaba o algo. Con respecto a lo de tu abuelo, bueno, generalmente es muy difícil también que el hombre lobo, o sea, el espíritu de Quedó, se manifieste así. Y si realmente tu abuelo con un latigazo lo pudo expulsar, no era el verdadero hombre lobo, porque justamente la gente que tuvo, ya voy a contar casos, yo sabía del hombre lobo. ¿Cómo? ¿Qué era si no era el hombre lobo? No, pudo haber sido algún animal salvaje, no te olvides que en esos lugares hay muchos. Ah, ok. Pudo haber sido algún otro tipo de manifestación, pero el hombre lobo no. No, porque es un espíritu y aparte si se manifiesta, seguramente vas a tener algún problema grave. No es eso, tenés algún accidente. A veces te veo muy prudente a la hora de un fenómeno y a veces veo como que vas así decidida a interpretar el caso. ¿Hay algún método científico que se aplica, alguna metodología para analizar un fenómeno? ¿Algún rigor así? No, depende de lo que hablemos también y hasta dónde lo pueda contar. Bueno, Claudia pregunta, quiero preguntarte tu opinión acerca de los gualichos, para el amor sobre todo, porque si bien yo nací acá en el interior de donde viene mi familia, todo esto está muy arraigado y la gente hace abuso de eso. Además en el diario salen esos avisos que unen parejas que me parecen una truchada. Por el otro lado, con estos métodos se pueden tanto conseguir forzosamente a alguien o condenar a alguien para que se le dificulte o se le corten relaciones. Gracias por tu tiempo, esto lo escribe Claudia. Bueno, en realidad el gualicho es un nombre que se le da en el interior a todo lo que tiene que ver con la magia. De hecho sí existen las uniones de pareja y todo ese tipo de cosas que se denominan trabajos, que no son aconsejables, porque si una persona quiere tener a otra a su lado y está utilizando un medio que no es dentro de las leyes naturales, estás teniendo una persona en contra de su voluntad. ¿Pero funciona el gualicho, sí o no? Sí, de hecho sí hay un montón de gente que lo hace. Y hay gente, como dice ella, si pueden separar a una pareja o puede unir a otra, totalmente eso existe. Tiene que ver con magia negra y magia roja. Pero no es aconsejable porque todo lo malo que hace, todo te vuelve, ¿no? Y sí, realmente hay mucha gente en el interior, sobre todo, que hace este tipo de cosas, que no son aconsejables. Realmente. Algún día me tenés que responder, porque a veces la visión o la sensibilidad de la gente del interior es muy diferente sobre este tipo de casos que la visión por ahí de la gente de las grandes ciudades. Y porque la gente en el interior vive y se conecta con otras energías que tienen que ver con el campo, con muchos fenómenos, tienen más tiempo, que por ahí la gente de la ciudad está mucho más apurada con un montón de cosas y no le prestan atención. Vivimos en un mundo más materialista, entonces no le prestamos atención por ahí a muchas cosas que tenemos alrededor y que no las estamos viendo. Y en el campo, por ejemplo, tenés otro tipo de visiones y otros tipos de tiempo que acá no los estás manejando, ¿no? Entonces te conectás más con la naturaleza y podés llegar a tener
un montón de fenómenos más. Por eso yo muchos de los casos que conozco y que cuento tienen que ver con Capilla del Monte, porque viví ahí un montón de años, me conecté con un montón de gente, e incluso estando en la montaña, imagínate, un montón de fenómenos me pasaron, ¿no? Nosotros somos tipo de ciudad y no tenemos tiempo, Gladys, así que... No, sí, pero hay muchos casos también dentro de la ciudad. Vamos a poner un tema y vamos a volver en un ratito con más Fenómeno Cero. Anticipá qué contamos hoy. ¿De qué hablamos? Voy a contar, ¿no querías un caso extraterrestre? Sí. Bueno, voy a contar un caso ovni. ¿Encuentros de qué tipo? Y es un encuentro del cuarto tipo. El cuarto tipo, pero después lo vamos a hablar. ¿Nos metemos en el cuarto tipo? Esta noche nos proponemos entrar en otros mundos, otras dimensiones. Lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno. Un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno Cero. Fenómeno Cero es presentado por Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo. Alquiler de equipos, sonido profesional. Abraham Lupi 1077, 4919-7682. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo. Presenta en cero a la izquierda. Fenómeno Cero. Y Gladys de vuelta con nosotros. Hoy campera militar, para contarnos una historia de alienígenas. Sí. ¿Por qué no? Bueno, esta historia, esto pasó en el año 1994, marzo de 1994, en el dique de los Alazanes, que queda cerca de Capilla del Monte, o sea, pertenecería a lo que sería Capilla del Monte, y fue protagonizado por 6 personas, 6 varones. 2 chicos eran guías de montaña, los 4 otros hombres no, y iban a hacer un curso de supervivencia en la montaña, con lo cual habían elegido el lugar detrás del dique de los Alazanes. Entonces, estuvieron haciendo el curso 4 días, y en el último día estaban haciendo todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del lugar, improvisación de brújulas y todo ese tipo de cosas, y empezó a anochecer, con lo cual volvieron a lo que era el campamento base. En realidad era un semicampamento, podemos decir, porque justamente como estaban haciendo un curso de supervivencia no tenían carpas, entonces estaban con frazadas y con bolsas de dormir en lo que se denomina a cielo abierto, ¿no? Dormían. Y habían hecho un gran fogón, porque ya el otro día volvían, y estaban entre mateadas y charlas, y habían hecho un fogón lo suficientemente grande de modo tal que durase toda la noche, porque era marzo y detrás de la montaña hace mucho frío. Entonces preparan el fogón, lo dejan con bastante leña para que dure durante toda la noche, y se empiezan a dormir de a uno. Y pasa que en un determinado momento de la noche empiezan a sentir frío, entonces se empiezan a despertar de a uno. Y era como que al fuego lo hubiesen sofocado, como que algo grande lo hubiese apagado. En realidad era imposible que se hubiese apagado en forma natural, porque los leños estaban bien apagados únicamente, como que algo los sofocó. Y de ese momento, o sea, en ese momento en el que de repente tenían frío, empiezan a sentir un calor sofocante. De modo tal que empiezan a ver que se empieza a hacer alrededor de ellos un círculo de más o menos 10 metros de diámetro que los envolvía, y ellos dicen que era como una especie de bruma o de nebulosa en una luz muy blanca, una luz muy potente, que cada vez se hacía más intensa, y empiezan a ver, o sea, empiezan a mirar hacia arriba, dentro de ese calor que los empieza a quemar, ellos empiezan a quemar, empiezan a ver un círculo grande, plateado, que ellos dicen que de abajo para arriba parecía como si fuese la cobertura de un reloj, un metal que giraba a gran velocidad. Y en determinado momento es como que
algo los empieza como a adormecer, empiezan a sentirse como muy relajados, muy relajados. Uno de los guías, que era el único que tenía reloj, puede ver que eran las 4 de la madrugada. Y en determinado momento es como que se quedan dormidos. Pasa que se vuelven a despertar y al poco tiempo de despertarse ya había amanecido, o sea, amaneció enseguida, con lo cual el reloj de este chico, este guía, se había parado a las 4 de la mañana, lo seguía teniendo el mismo horario, pero ellos calculan que más o menos serían las 7, 6 y media de la mañana, con lo cual habían pasado más o menos 3 horas y media, 4 desde que había aparecido ese fenómeno. Entonces se empiezan a ver unos a otros y se encuentran que estaban muy quemados, estaban demasiado colorados y que el color ese cada vez se les hacía más intenso. Y empiezan a hablar sobre qué es lo que había pasado. Entonces se ponen a hablar entre ellos, entre miedo y llanto, porque era una experiencia rarísima la que habían tenido. Y cuando se ponen a hablar de lo sucedido, uno empieza a contar qué es lo que realmente había pasado, porque aparentemente, si bien los 6 eran como habían entrado en un estado de somnolencia y que no recuerdan bien qué fue lo que pasó, uno sí recuerda bien qué es lo que pasó. ¿Por qué uno sí? Porque yo creo que es de las personas con las que hablé, es uno de los que, no voy a dar los nombres porque había gente muy importante, hay algunos que son médicos, otros que son abogados, este chico tiene una sensibilidad especial. Entonces yo creo que no sé si no era medio como una cosa preparada ya, ¿no? O sea, como si fuese un encuentro programado, que son los contactados, porque él es el que recuerda realmente qué es lo que pasó. Aparentemente, cuando ellos estaban ahí y empiezan a ver esa bruma y se empieza a abrir ese círculo en el cielo que veían eso plateado, él dice que empieza a sentir como que él y las otras 2 personas que tenía a su derecha y los otros 3 que estaban a su izquierda se empiezan a elevar. De modo tal que él veía que se iban elevando todos juntos y en un determinado momento empiezan a cambiar los colores de las luces. O sea, esa luz blanquecina que los estaba envolviendo se empieza a cambiar de color. En un momento era un anaranjado muy intenso y en otro momento llega a ser un azul muy potente. Y de repente es como que son jalados por esa energía y quedan dentro de lo que sería el ovni, y eso que ellos denominan que era como un círculo que se veía abajo es como que se va haciendo más chico y se cierra. Entonces quedan ahí dentro de ese lugar y empieza a ver él en un estado en el que él también estaba con bastante somnolencia, que alrededor de él, o sea, en el lugar en donde se encontraban, había un montón de aparatos como si fuese una cabina de avión, pero muy grande, era demasiado grande este lugar. Y a su vez también dentro de ese mismo lugar había como una especie de nubosidad, ¿no? O sea, que ese humo, que esa brumosidad que los había envuelto a ellos también estaba en el mismo lugar. Entonces, en un determinado momento, cuando él quiere empezar a ver más, siente como que se va a abrir una de las compuertas en donde él se encontraba y en un determinado momento es como que él ve un ser que era medio más petizo, dice él, que lo que eran ellos. Y cuando este ser se empieza a acercar hacia ellos, él no recuerda más nada. En ese momento es como que queda totalmente dormido. Y vuelve a despertarse en el momento en que siente que lo vuelven a bajar. Él se ve en un determinado momento que están volviendo a bajar y que quedan apoyados sobre lo que sería la tierra, que fue el único que quedó despierto, o sea, semidespierto. Él se despertó antes que los demás, o sea, estaba entre consciente e inconsciente, porque no estaba choqueado, en realidad no sabía bien qué es lo que les había pasado. Y en realidad esta experiencia para ellos, a pesar de que este chico también tuvo otras experiencias, es una experiencia muy traumática, porque primero que no lo pueden contar, o sea, no pueden decir los nombres y no lo quieren contar porque mucha gente lo puede llegar a creer y mucha gente lo puede llegar a no creer.
Y por otro lado, porque después empezó, él cuando se lo cuenta a los demás, y los demás en realidad es como que habían sentido que algo raro había pasado en esas 4 horas que había pasado el fenómeno, lo que empieza él a decir, que es cuando se pone a llorar y se pone más mal, es qué hubiese pasado si realmente no hubiesen aparecido más. ¿Entendés? Que esa es la mayoría de las sensaciones que tienen las personas que realmente tienen un fenómeno de abducción, porque en realidad en un determinado momento vos estás siendo como secuestrado, entonces estás yendo a un lugar al que no querés ir en contra de tu voluntad, y en ese determinado momento es cuando ellos empiezan a maquinar generalmente qué es lo que podría haber pasado si lo hubiesen teletransportado a otro lugar y no hubiesen aparecido nunca. La mayoría de las personas que tienen secuestros de este tipo, muchos tuvieron un montón de estudios que después se los acuerdan por sofrosis, por hipnosis, por un montón de cosas. El miedo que tienen es que les vuelva a pasar y qué pasaría si realmente los llevasen y no apareciesen nunca más, ¿no? ¿Qué les hicieron? Supuestamente lo único que recuerda él es esto. Si tal vez él se hubiese sometido a una hipnosis o en algún tipo de sofrosis, sí seguramente podría haber... ¿Vos qué pensás que les hicieron? Yo creo que realmente algún tipo de estudio les deben haber hecho. Algún tipo de estudio seguro, porque generalmente los casos de abducciones son para ese tipo de cosas, te estudian. De hecho, la mayoría de los casos que hay recuerdan y son cosas muy traumáticas. En realidad ellos no tuvieron ningún tipo de marcas como otros casos que hubo, como Dionisio Yanca, que apareció con marcas en la frente o con marcas en las manos, salvo la quemazón esa que les duró varios días. Incluso cuando ellos vuelven al pueblo, todos les decían, ¿dónde estuvieron? Porque no era una época como para que el sol los hubiese quemado tanto, ¿entendés? Era una quemazón que les duró varios días, que si bien no les lastimó el cuerpo le quedó colorado como por lo menos un mes y medio. Quedaron todos como un camarón. Todos muy colorados, sí. Gladys, muchísimas gracias. fenomenocero@internetcero.com, fenogla@yahoo.com.ar para que te puedas comunicar directamente al mail privado de Gladys y hacerle ahí tu inquietud. Así es. Gladys, ¿nos vemos la semana que viene? La semana que viene voy a hablar de un tema que me estuvieron pidiendo que tiene que ver con el esoterismo puro, que tiene que ver con los espejos. Ah, muy bien. Me gusta. Sí. Me gusta. Mucha gente me estuvo preguntando por ese tema. El miércoles que Después viene. muchos no van a querer tener espejos en En el cuarto, por lo menos. Hasta entonces, Gladys. Hasta la semana que viene. Chau.